por el mismo trabajo ganan menos que los hombres, tanto en el sector formal como informal. Un profesional tiene un horario. Nosotras no tenemos horario. ¿Cómo está, Gonzalo? Un gusto verte y pues este momento para que podamos hablar sobre la economía informal, pero de las mujeres, ya que se nos aproxima el Día Internacional del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Pero queremos hablar un poco sobre la situación de la mujer en Bolivia, porque tenemos datos bastante altos sobre la economía informal en nuestro país y además cómo está afectando esto, el dólar, esta economía informal. Bueno, muchas gracias por la invitación, Lisette, un saludo, Patricia también, gracias por invitarme. Bueno, el tema pues de la economía informal es sumamente complejo, ¿no? Es decir, hay datos que te dicen que el 80% de la ocupación de la gente, es decir, no podemos hablar ni siquiera de empleo, de la ocupación, el 80% es de economía informal, en diferentes áreas, servicios, comercio, también todo el tema de, por ejemplo, minería ilegal que hay. Es enorme. Más o menos la población económicamente activa en Bolivia, la que digamos está entre 15 y 64 años de edad para trabajar, es de 4.5 millones de personas. Eso significa que el 80% de esa gente, como 3.6 millones de personas, pues trabajan en una economía informal donde hay trabajos muy precarios, donde tú no tienes acceso a salud, no tienes acceso a seguro de largo plazo, y esto es más duro todavía cuando tú cortas eso por lo que es el tema de mujer, que es o sea, las mujeres están mucho más en el sector informal, en una economía de sobrevivencia, y en el área rural, donde es mujer y obviamente área rural, y eso hace que la economía informal sea un fenómeno muy grande en Bolivia, que hace parte del modelo económico, porque este modelo económico ha sido creado para darle a este sector privado informal un protagonismo muy fuerte, pero no darle las condiciones para que funcionen bien. Gran parte del comercio, por ejemplo, en Bolivia, que tiene mucha cantidad de economía informal, se debe a que el gobierno ha mantenido un tipo de cambio artificial durante mucho tiempo que ha permitido que importes de todo. Las importaciones en Bolivia eran de 3.000 millones de dólares en el 2006, han subido a 13.000 millones de dólares en el año 2022, por ejemplo, y de los cuales 3.000 millones adicionales es contrabando. Entonces tú tienes una economía de 16.000 millones de dólares, asociado a que un cambio permite traer todo de afuera muy barato, pero obviamente dejas al mercado, dejas a las fuerzas de la demanda y la oferta crear esos trabajos, ¿no? Y son trabajos sumamente precarios, condiciones inclusive de pobreza extrema en algunos casos, ¿no? Sí. Ahora, Gonzalo, tú me estás diciendo, por ejemplo, esta economía, como lo llaman la economía comunitaria, que nos ha dado este modelo económico en el que estamos viviendo actualmente, ha hecho que ese modelo haya aumentado en la economía informal, sobre todo de las mujeres, porque coincido contigo que realmente las situaciones de las mujeres en el área rural y más aún las mujeres indígenas viven con menos de $1. La situación está cada vez más terrible porque hace poco hemos tenido este problema de lo que es el tema del departamento del Beni, ubicándonos sobre todo en lo que es Rurrenabaque y San Borja, la quema terriblemente, y ahora la inundación. En Cobija igual hemos visto ahora, que en 2015 hubo una inundación y ahora ha aumentado y ha superado eso, pero también Cobija se mantiene en una economía informal y la mayoría son mujeres. Sí. Entonces, ¿qué opinas de este modelo económico que tenemos? Mira, el modelo económico pues es un fracaso, ¿no es cierto? Porque ha obligado a muchísima gente a sobrevivir en la economía informal. Tienen que hacer de todo para tener trabajos muy, muy precarios. Solo el 20% de la gente tiene un empleo, digamos, formal de calidad, donde tiene derecho a salud y tiene derecho a pensión, digamos, de mediano largo. El resto no. Entonces, es un gobierno que este es un modelo que ha creado eufemismo que llama economía comunitaria, pero que es una economía informal
muy precaria, de baja productividad, sin ningún tipo de apoyo, de sobrevivencia. Entonces, están sometidos a las fuerzas durísimas del mercado, ¿no? Y desde la mirada tuya, ¿cómo debería, porque se supone que estamos frente a una elección del 2025 y ahora estamos al 2024 en las primarias, se debería replantearse una economía para poder frenar que siga aumentando la economía informal, sobre todo en esta brecha tan terrible que tenemos entre hombres y mujeres, porque la mujer es la que la pasa mucho más difícil, más difícil por los hijos o mujeres abandonadas, por la economía informal, más aún habiendo que esta, de lo que hablabas del contrabando, porque vas al mercado y te dicen la papa o todo esto te viene del lado peruano, la manzana y la fruta te viene del lado chileno. Entonces, frente a esta situación también Mechas Producción como que va quitando el valor en sí mismo, ¿no? Como que la gente prefiere comprar esto, lo importado, claro, porque le sale más barato, ¿no? Por supuesto, y ahí está el subsidio que hay, que el gobierno tiene un subsidio vía tipo de cambio. Para eso nos hemos gastado pues 13,000 millones de dólares. Cuando el gobierno dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay dólares? Primero porque tenías exportaciones muy altas y han bajado, han entrado menos dólares. Y después porque te has gastado tus ahorros, tenías 15,000 millones de dólares de reservas internacionales en dólares que han bajado a menos de 13,000 millones de dólares. Entonces, eso ha hecho que para mantener ese tipo de cambio apreciado, que se llama técnicamente, para que hace que los productos de Perú, de China, de Chile, de Argentina sean muy baratos, tú tienes que mantener ese cambio artificialmente gastando reservas internacionales para que eso se mantenga bajo. Y eso ha hecho, es un incentivo, como tú no puedes crear vía sector privado formal empleos de calidad o el sector público no los crea lo suficiente o son muy malos, entonces empujas a la gente que sobreviva, ¿no es cierto?, en esta economía informal y obviamente contribuyes de alguna manera dando bonos o haciendo transferencias de diferente tipo para que esta economía gigantesca, ¿no es cierto?, sea así. Ahora, esta economía informal también pues es una pirámide, ¿no? Hay gente muy rica en la economía informal. ¿No? Si tú tienes, cuando tú ves que los cooperativistas mineros de Bolivia exportan 3,000 millones de dólares al año y pagan 2% de impuestos, esos son los nuevos ricos que se han creado, ¿no? Claro. En el sector informal comercial también hay gigantes grupos, ¿no es cierto?, que manejan 16,000 millones de dólares. También tú tienes una economía informal en la producción de cocaína, hay millones. Entonces tú tienes, inclusive en esa economía informal, porque está sometida al cruel mercado, para ponerlo de manera sencilla, tú tienes grupos poderosos y una base enorme de gente muy pobre. Si tú has creado una distribución de renta ahí, ¿no?, donde hay ricos y la mayoría son pobres que sobreviven. Y dentro de esos pobres, por supuesto, las mujeres es el grupo más grande, sí, porque no tienen calificación. Tocaste, ¿no? Sí, un tema muy importante. El tema de que dentro de esta economía informal también tenemos brechas, ¿no? Brechas muy fuertes que tocaste. El tema, por ejemplo, de lo que vendríamos como una economía informal también sería, por ejemplo, el contrabando, ¿no? Y tendríamos otros tipos de que se mueven, como la minería ilegal que tocaste, pero también tenemos, siendo que quizá la base más fuerte es la economía informal, es que el día a día, aquella mujer en el mercado que está vendiendo el día a día, la señora naquelera que vende su dulce, creo que su capital no debe llegar a más ni de 1,000 bolivianos, o la mujer migrante que está vendiendo dulces, limones del área rural, ¿no? Entonces, son estas cosas que vamos viendo. Por ejemplo, yo quisiera hablar con Liz, porque, por ejemplo, Liz, ella es estilista y también trabaja y nos gustaría que nos comentes desde tu mirada como una mujer que día a día vivimos, ¿no? Como todas. Sí, ¿cómo están? Un placer también. Entonces, yo como estilista es de poco en poco. Para nosotros en esta, como dicen, para hacer legalmente algo, primero se empieza por lo ilegal, ¿no? Empezamos como quien dice desde abajo, empezar a armar, después empezamos a tributar, a pagar, ¿no?, los tributos, alcaldía y demás situaciones. Pero lamentablemente para lo que indica Patti, que dice que la economía informal sí es la que es mal pagada mayormente, ¿no? Como dice, no hay salud, estamos terriblemente en esta situación como mujeres.
la mujer también es la que más lucha, ¿no? Al día a día, a veces hay personas que sí les va bien en el negocio, pero hay personas que les va mal, que a veces incluso en hacer exportaciones, en traer ilegalmente, se hacen quitar toda la ganancia que tienen. Entonces también es una parte dura, ¿no? En el caso mío como estilista ha habido un tiempo en donde no nos ha llegado recién, ¿no? No nos ha llegado, no ha empezado a entrar los productos. Es más, los han retenido y era cuestión del dólar, porque mayormente todo se mueve a cuestión de lo que es el dólar. No hay dólar, no ingresa, esperamos, y ahí es donde nosotras empezamos a perder. Y a veces por atender o hacer algo ya empezamos a comprar lo ilegal, ¿no? Entonces nos ha tocado esa situación a nosotros, esperar, tener paciencia, a vivir, a tratar de tener las reservas para por lo menos complacer a la clientela. Pero es un poco muy difícil porque ahora por la baja del dólar o por la escasez de dólar, la gente está especulando bastante. Y aparte de eso, de que, como te puedo decir, es de que se va ahorrando, ¿no? Va limitándose en muchas situaciones. Claro. Y nosotros vamos esperando, ¿no? No es la misma clientela que se tiene, sino que ya, si se hacía, digamos, un tinte, un manicure, limpieza facial, puedo decirte tratamiento capilar, ya no. Ahora dice, me haces mi tinte y lo poco que le alcance, ¿no? Entonces estamos pasando también esa situación nosotros ahora. Y yo creo que la mayoría hay muchos estilistas que ya hacen, digamos, 2x1, cortes, ofrecen ya a veces limitando, ¿no? Para que por lo menos haya este movimiento, ¿no? Para nosotros. Pero realmente la gente se está limitando. Mucha especulación. Con esto de la gasolina también hay más especulación y, bueno, las cosas se van sumando. Sí, Gonzalo, justamente escuchando a Liz, porque ella vive día a día, trabaja día a día y acaba de decir que efectivamente ella sí tiene que tributar, pero no tiene seguro, no tiene jubilación, o sea, no tiene absolutamente nada. Entonces vemos que realmente en nuestra economía sí estamos tributando, sí estamos aportando, pero como que esta economía informal, con lo que acabas de decir, también tiene varias brechas, ¿no? Estas brechas quizá pequeñas, que lo que acabas de decir es increíble, de la minería ilegal, que es realmente que se ve incluso uno de los reportajes que estuve viendo de la BBC, donde decía que antes mucho se reclamaba justamente este gobierno que estamos bajo el imperio yanqui, ¿no? Pero ahora diríamos, estamos bajo el imperio chino, ¿no? Porque yo diría eso un poco, porque decían que ellos están sacando mucho oro, ¿no? Están exportando, pero como que nadie está dándose cuenta de esta situación, parece que todo fuera tan normal silenciosamente, pero la gente que vive día a día, que tiene que ir a comprar su garrafa de gas, que tiene que ir al mercado, que se dio cuenta que el tomate ya no era 1.50, son 3 bolivianos, que el pollo ha subido. Entonces, ¿esto será que vaya yendo en incremento, que vaya a ir en subida silenciosa, esta inflación como que de manera muy disimulada? Mira, lamentablemente sí, porque estás viviendo el agotamiento de este modelo económico, ¿no es cierto? Y esto no va a parar y tampoco hay una solución rápida, sencilla. O sea, el sentido de abundancia que había antes, el sentido de que había muchos dólares, que había gasolina sin problema, eso no va a volver. Estamos entrando a una nueva normalidad, ¿no es cierto? Donde, como muy bien ha dicho Lisette, pues se convierte la cosa sumamente difícil. Más bien, yo creo que este país ha sido muy generoso en este modelo económico porque emprendedores como Lisette pues han puesto el hombro y han trabajado, pero no hay ninguna condición que el Estado o que te ayude, digamos, para crear condiciones para que hagas mejor las cosas, ¿no? Entonces, el emprendimiento en Bolivia es sumamente importante, es la base, es el tejido económico y social que hay en el país, pero es un emprendimiento por sobrevivencia, no es un emprendimiento por oportunidad, ¿no es cierto? El emprendimiento por oportunidad tiene más condiciones, el Estado ayuda en diferentes tipos de cosas para que, no es que se meta a hacer, digamos, cosas, sino que ayuda a crear lo que se llaman conglomerados, articula de tal manera que tu trabajo, pues, tenga mayor potencial, ¿no? Sí. Y hay, solo para terminar esta idea yo sigo insistiendo que el sector informal es muy grande y diferente. Tiene una base gigantesca de gente durísimo que trabaja todos los días,
Pero hay los nuevos ricos que ha creado la economía informal, que es el caso de los cooperativistas mineros del oro y los cooperativistas en general, los grandes comerciantes, los cocaleros, ¿no? Y hay otros sectores que son los nuevos ricos que han creado. Entonces, y ahí pues también se reproducen las desigualdades, ¿no? Porque son muy ricos contra una base que tiene que trabajar día a día los centavos y por supuesto no tiene ninguna condición de salud o inclusive de formación, de educación, de apoyo de educación, de tal manera que aumente la productividad. Entonces, el sector informal ha sido la base de este modelo, pero ha funcionado en la medida que tenías el gas, tenías mucho gas y tenías plata que venía del gas. Y ahora no tienes eso. Claro, como que fue hasta el 2015, ¿no? Exactamente, y después eso comenzó a caer. Entonces, si no tienes esa plata para seguir manteniendo varias cosas, es muy difícil que las cosas vuelvan a la antigua normalidad, ¿no? Bueno, continuamos con nuestra podcast Mixtura y bueno, pues aquí estamos con Gonzalo, un economista a quien apreciamos mucho desde el mundo de las ONGs y también estamos con Liz, pero ahora tenemos a Ana, una mujer campesina, una mujer que trabaja día a día en el área rural de la comunidad Villa González. Dinos, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra podcast. Gracias, muchas gracias por la cobertura, ¿no?, que nos dan. Muy contenta, ¿no?, de estar aquí, también representando a mi departamento Beni y a mi pueblo, como dice San Borja, ¿no?, sobre todo a mi comunidad campesina de Villa González. Muy contenta de estar aquí. Sí. Cuéntanos un poco sobre la economía informal. ¿Allá lo llaman economía informal o cómo se vive en el área rural, las mujeres del día a día? Es una economía formal, como se dice, ¿no? Nosotros como mujeres campesinas, sobre todo campesinas e indígenas, luchamos día a día para sacar en adelante a nuestra familia, dar un poco más, ¿no?, lo que es a nuestra comunidad y sobre todo a nuestro pueblo, ¿no? Yeah. Dedicándonos a la agricultura de hortalizas y en sí, hoy día, en este tiempo, gracias a la institución SECACEN, nos hemos capacitado en transformación de alimentos, ¿no? Uh-huh. Como bien se dice, nos estamos dedicando a los panes, a la repostería, variedades de masita. Y en sí, ahí le damos, digamos, el valor tanto a nuestras frutas también, ¿no? Uh-huh. Porque sí elaboramos también el jugo de frutas de la temporada, que así va, por ejemplo, hoy día estamos con la toronja, ya va a haber la naranja, y así a todo eso nosotros le buscamos para poder, sobre todo, sustentar a nuestra familia, nosotros poder, como se dice, consumirlo y también para vender. Sí. Me hablabas, por ejemplo, Ana, sobre el tema de la falta de la gasolina, que ha sido un caos fatal, porque les vendía como a 20 litros nada más con carnet de identidad y todo lo demás. Ah, sí, ha estado bien grave en estos últimos días, bien grave ha estado porque ha estado, como se dice, faltando. Es un combustible muy importante para nosotros porque nosotros nos movemos, ¿no?, mediante los taxis, y si tenemos una moto propia igual lo requerimos. Y en sí ha llegado el litro un bimbo de gasolina a 20, 25 bolivianos hemos tenido que comprar. Uh-huh. Y en sí nos ha afectado harto nos está afectando. ¿Cómo tú lo ves desde la mirada, desde tu carrera como economista, por ejemplo, las mujeres del área rural, Gonzalo? Bueno, mira, yo creo que hay algo que se llama la inteligencia colectiva, ¿no? Creo que el país está formado por mujeres como Liz, como Ana, ¿no siento que es ese tejido que todos los días está produciendo y que ahorita está en la esquina vendiendo, que está vendiendo productos, que está haciendo artesanía? Son miles y miles y miles de personas y muchas de ellas mujeres, ¿no? Entonces es un emprendimiento notable, ese es el tejido, esa es la base que hace crecer las economías, ¿no? Y por supuesto lo hacen en unas condiciones sumamente precarias. El Estado hace muy poco y tampoco hay una articulación, digamos, del Estado local que podría ayudar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, son actividades muy vulnerables, porque sube el precio
la gasolina, pues se acabó el poco margen que tenías, porque si te sube eso, sube el tinte, sube las cosas importadas que necesites para un estilista, pues inmediatamente el negocio es muy vulnerable, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del emprendimiento y el tema de las cadenas productivas en todo el término tiene un enorme potencial. Alimentos es un área brutalmente potencial, pero necesitas una articulación más cercana entre el Estado local, que serían los municipios, las gobernaciones, para crear las condiciones para que este emprendimiento privado, porque estas son personas del sector privado, ¿no? Están vía comunidades, están vía otro tipo de organizaciones, pero es el sector privado, no es el Estado que está haciendo eso, ¿no? Entonces, este sector privado es la mayoría en el país y es lo que te da esperanzas de que en el momento que esto tenga las condiciones para que funcionen bien las cosas, pues esto va a haber revoluciones en el tema de panadería, de alimentos, de servicios, pero requieres entender que eso necesita apoyo, que necesita formación, capital humano, que necesita tipos de créditos y financiamiento, que necesita tecnología, que necesita organización también para que no sean cosas separadas, ¿no? Entonces, hay un enorme potencial en el emprendimiento nacional, pero, y esa es la esperanza que hay, que ahí está. La solución no está en las empresas estatales, está en este emprendimiento que es muy grande, ¿no? Muchas gracias. Entonces lo que estamos viendo es que realmente día a día las mujeres estamos luchando, las mujeres estamos viendo, pero sentimos que como que el Estado, desde el municipio, desde la gobernación, vemos una total ausencia, ¿no? Porque necesitamos, y también nos preocupa por un lado que felicitamos muchísimo a las mujeres lideresas, a las mujeres que están, ¿no?, en este escenario político, pero a veces muchas de las mujeres nos dicen que no son sus voces de ellas, ¿no?, sino que más bien defienden las voces de un partido político patriarcal, ¿no? Porque como que esa mujer es elegida, digamos, del departamento del Beni como diputada del San Borja, pero no se sienten representadas, pero como que seguimos atrasadas en el tema económico, ¿no?, informal, que como decía es sorprendente que la gasolina llegara a 25 bolivianos o 20 bolivianos, ¿no?, el botellón de 2 litros, entonces es alarmante. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, Ana, ¿tú te sientes representada por los que están en el Poder Legislativo, en el municipio y todo lo demás? Ah, sí. ¿Te sientes representada o no te sientes representada? Ah, sí, me siento representada. Ya, ¿y tú, Liz, cómo te lo ves? No. Es que a veces pienso sí, la mujer está mucho metida en lo que es lo político, ¿no? Mayormente es una cierta cantidad de mujeres que está ahí, pero con las situaciones que hoy en día estamos viendo es realmente una barbaridad, ¿no? Y a veces el día a día de nosotros que somos emprendedores, los trabajadores, por ejemplo, un profesional tiene un horario, nosotras no tenemos horario. Yo pago atribución, pago lo que te digo, impuestos, todo, no tengo seguro, trabajo desde las 8 de la mañana, termino 10, 11, algunas veces 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay que solventar lo que es nuestro hogar, luchar, tenerlos un poco más cómodos a nuestros hijos, ver la calidad de alimentación, salud, ropa, y esas cosas son, a veces una mujer en esta fecha que se está acercando no es tan reconocida, ¿no? Entonces estamos en esta situación en donde la política no nos está ayudando bastante, ¿no? Es una cosa que está dirigida a otros intereses, a otra visión, que no es esta que está viendo ahora entre nosotros, ¿no? Es muy precaria la situación que está viendo. Tendrían que palparlo desde otro punto de vista, ¿no? Porque es muy precario. Está subiendo todo y estamos mal nosotros también. Yo plenamente de acuerdo, Liz. Realmente tampoco yo me siento representada. Realmente digo porque por esta ley de la paridad como 50-50, pero
pero tú dices, wow, están hablando de la FECUBE, disculpe que toque el tema, porque también hay mujeres, o están hablando de algún sector, y tú dices, pero están hablando a nombre de la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ese señor nunca lo he elegido yo, o esa señora nunca lo he elegido yo, o sea, ¿por qué está hablando a nombre mío? ¿Me entiendes? Entonces, si bien es cierto hemos ido a votar, pero en este contexto que estamos viendo, estamos remando a las mujeres día a día, pero también no estamos siendo escuchadas, ¿no? Desde el área rural, desde el área, por ejemplo, yo lo veo muy tristemente, por ejemplo, un poco Gonzalo, el Consejo de Chimanes está solo por varones, pero no por las mujeres chimanas. Entonces, por ejemplo, hablaba con ellas y ellas me decían que no se sentían representadas, ¿no? Porque al final ellos están con un auto blindado, es increíble, y las señoras siguen cazando, pescando, o sea, viviendo en unas casitas donde viven casi 15 personas en dos, ¿no? Pauichis, como lo llamamos, ¿no? Entonces, eso también no solo va a nuestra economía, sino la forma de su vivencia de ellas está afectando cada vez más. Y uno dice, hay esperanza, hay sueños, que en eso nos basamos, pero esto va yendo muy lento. ¿Será que esta economía en la que estamos llevando con este modelo económico, esto en algún momento va a tener que explotar, va a cambiar algo? Mira, el tema no solamente es el tema, digamos, del trabajo duro que hacen las mujeres, que por el mismo trabajo ganan menos que los hombres, tanto en el sector formal como informal. Las mujeres que trabajan y tienen una profesión, por ejemplo, ganan menos que un hombre con la misma profesión y el mismo trabajo. Y cuando tú bajas a trabajos más precarios, la diferencia es más grande todavía. Entonces, eso crea pues una desigualdad enorme y muy injusta, ¿no? Después está la doble jornada de trabajo, ¿no es cierto? Y el tema del cuidado. Las mujeres trabajan 3 veces, porque digamos, el hombre va de 8 a 6, a 5 y termina su jornada laboral. Pero las mujeres muchas veces se levantan a las 5 de la mañana, tienen que cuidar de los hijos, de los abuelos, porque muchas veces tenemos enormes dificultades para que los abuelos sean independientes, viven en nuestras casas. Entonces tú tienes, ya trabajas de 5 a 8 en la casa, vuelves a las 6 cuando vuelves, tienes que trabajar todavía, preparar la cena, cuidar a los niños, ver si han hecho las tareas, en fin, no sé, hay todo el tema del cuidado que se llama, que está a cargo mayormente de las mujeres, ¿no? Y la sociedad no reconoce eso, ni el Estado, ni los hombres, ni los municipios, ni el sector privado. Entonces, si no cambias eso, las condiciones siguen siendo de una enorme desigualdad, y estos festejos que ustedes están hablando ahora, pues se convierten en fechas, digamos, festivas, pero que deberían ser más bien fechas de reflexionar cómo todavía en Bolivia y especialmente en ciertas áreas urbanas y rurales, pues las desigualdades entre hombres y mujeres son espantosamente grandes. Sí, lo que tú hablas es verdad. En todo este tiempo, por ejemplo, CECACEM, ahora a través de nuestros Buscan Mixtura, lo hablamos, el tema de que el trabajo de la mujer se invisibiliza. Vamos invisibilizando el trabajo del hogar, porque es verdad. Por más que tengamos un trabajo, estamos corriendo a casa para atender a los chicos, tenemos que correr para poder hacer las tareas, otras responsabilidades más que se suman, pero eso como que fuera una tarea de hecho, ¿no? Cuando hablamos de los cuidados, que lo tocaste, Gonzalo, que obviamente ese es un trabajo de hombres y mujeres, ¿no? El trabajo del cuidado, y por eso hablamos de las masculinidades asertivas o positivas, como la que las quieren llamarlas, para ver, y en eso justamente cómo vamos avanzando, por ejemplo, en el área rural, bajo ese contexto del machismo tan estructurado, tan cultural, que lo tenemos arraigado, ¿no? En nuestro país. Entonces, ¿cómo lo ven, Ana? Ah, sí, en esa parte sí, ¿no? Como le decía anterior, en años atrás sí había harto machismo, y desde que fuimos conociendo cómo se dicen las leyes, ¿no? Nuestros deberes, nuestros derechos, entonces como mujeres hemos ido despertando, ¿no? Pero no todas, ¿no? Porque hay algunas que todavía siguen ahí aferradas, que si la maltratan o no la maltratan, ellas están ahí. Si le dicen no, es no y listo, ¿no?
pero en sí no me gustaría que en estos años, en estos tiempos, sí nos vayan, como se dice, capacitando, ayudando de alguna u otra forma, ¿no? Para que nosotras como mujeres vayamos siendo más valoradas, ¿no? Cada día. Al menos en nuestros lugares, que es campesinos, indígenas también, existe todo eso todavía. Y Entonces, Ana, ¿tú consideras de que esta filosofía que tenemos como CKC, yo siempre digo que una mujer no tiene la autodeterminación mientras no tenga la autosuficiencia económica? Porque yo puedo decir, tengo la autodeterminación, voy a votar por esto, yo quiero salir hoy quiero vestirme así, yo quiero hacer las cosas de esta manera, pero si yo no soy independiente económicamente, pues no voy a poder dar ese paso. Sí. Imposible, ¿no? Sí. Porque siempre vamos a depender que alguien nos dé el dinero, que dependamos económicamente. Entonces, como que la parte económica juega un rol muy importante para la autodeterminación de la mujer y decida qué es lo que realmente quiere, ¿no? Sí. Y ese es un proceso más difícil en el área rural, que en el área indígena mucho más difícil. El área rural como que está dando un paso a las mujeres campesinas, y en las nuestras laderas o ciudades intermedias, igual aquí, como podemos ver las mujeres que están migrando del área rural a las laderas en el alto, tú puedes ver que todo eso va cambiando. Entonces, ¿cuál importante es el trabajo que hacen esta economía informal, a pesar que también está aportando, ¿no?, a la economía de nuestro país, pero a la vez también su economía familiar, pero bajo estos sacrificios tan duros que lo mencionaste también, bajo un trabajo realmente, yo diría, casi de explotación a sí misma, y que a veces no lo tomamos de esa manera, sino como que lo normalizamos, naturalizamos las cosas, ¿no? No, sin duda. En Bolivia, cualquier dato que agarres, la pobreza tiene rostro de mujer, tiene rostro de indígena, en la mayoría de los casos. Tienen los peores trabajos, tienen las enormes dificultades para el tema del cuidado, no tienen cobertura de salud, ¿no es cierto? Y a pesar de que, digamos, ha habido cambios en las leyes ahora, en la Constitución, en las nuevas leyes, pero son todavía cascarones vacíos, y la real participación de las mujeres pasa por un empoderamiento económico, ¿no? Y ese empoderamiento económico no llega, digamos, a la velocidad que quisiéramos que sea así, ¿no? Todavía los trabajos, las actividades más precarias de la economía están a cargo de las mujeres, ¿no? Y eso es pues una gran dificultad. Podría ser un gran potencial, ¿no es cierto?, pero requiere, por supuesto, de una nueva visión del tipo de desarrollo que se quiere hacer, ¿no? Necesitas shocks, políticas sociales de shocks para que eso cambie. Yo creo que el gran tema es la educación, ¿no? O sea, tú tienes que trabajar durísimo en educación. O sea, y está pasando en el país una cosa muy grave, que es que se está deteriorando el nivel educativo. Inclusive con la pandemia hemos retrocedido muchos años, y eso afecta brutalmente a las mujeres. Lo que dices, Gonzalo, y seguro que nosotros también lo vemos de esa manera, tocaste un tema que realmente vemos. Estoy plenamente de acuerdo, Gonzalo, porque hemos avanzado en la ley 348, en la ley, por ejemplo, 263, hemos avanzado con la ley acoso político y todo lo demás, pero para que todas estas leyes se aprobaran en nuestro país, como la ley 348, es que tuvo que morir una mujer periodista, tuvieron que asesinar igual a una mujer indígena, campesina, concejala, para que se aprobara esta ley. Entonces vemos que realmente, yo siempre lo veo la ley 348 como un rostro, una mujer con un rostro urbano, porque como no tocaron el rostro indígena, el rostro rural de la mujer, porque en el área rural todavía ni el SLINTE funciona, hay solo un fiscal a la cabeza para llevar todos los casos, por ejemplo, en el municipio de San Borja, que tiene más de 300 y pico de municipios, de comunidades campesinas, incluyendo a los indígenas chimanes. Entonces tú dices, realmente falta ni siquiera, ni aquí ni en La Paz, en las ciudades troncales como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, todavía ni siquiera se ha llevado en su totalidad de aplicar la ley 348, ¿no? Entonces, en ese sentido lo vemos, por ejemplo, de que
y comparto el otro tema tan importante, Annalise, no sé cómo lo ven, que el tema de la educación. Es verdad, muchos dicen, oh, gracias a la pandemia y ahora ya salí de la universidad, porque tuvieron como 2 años virtualmente. Pero también apostamos como SECACEN y a través de nuestras podcasts de Mixtura, apostamos a la educación. La clave, considero, no sé si coincides conmigo, Gonzalo, Ana y Liz, la educación es vital. Si nosotros podemos prevenir la violencia con un niño de 5 años y de decirle cuando tenga 10 o 15 años, ese niño va a saber distinguir en que no debe maltratar, incluso con nuestro medio ambiente. ¿Sabe que no debe taladrar en nuestra Amazonía un árbol como si fuera, no ser tan extractivismo como lo que vivimos? Entonces, incluso el mercurio que se está usando mucho en la minería ilegal, ese niño va a poder prever esto. Pero nosotros estamos viviendo en una etapa donde como que hemos bajado tanto nuestro nivel de educación que pensamos que la educación no es una prevención. Así que siempre se lo he dicho en los medios de comunicación también, que la educación bien estructurada, con un presupuesto bien asignada, podríamos prevenirnos de muchos problemas, ¿no? No sé qué opinas, Gonzalo. Sí, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Cómo? A ver. No, yo creo que sí hace mucho falta eso. Como dice Gonzalo, hemos retrocedido bastante, ¿no? Porque, como dices, han salido profesionales que muchas veces las profesiones que están adquiriendo son prácticas, como la medicina. Y muchos han salido sin hacer esas prácticas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tambalear también, ¿no? Con el retroceso que ha habido. ¿Cómo lo ves desde el área rural? Debió ser mucho más terrible, Ana. Yo recuerdo que en San Borja no teníamos conexión. Imagínate en la ciudad, ahora recién la gente lo ve el internet como que como apagar la luz y algo es importante, ¿no? Pero en el área rural, en tu comunidad, por ejemplo, no tenemos mucha señal. En Villa González, o sea, hay que levantar arriba, hay que estar buscando algunos puntos que nos puedan dar. Sí. También tenemos entonces, nos estamos enfrentando a una brecha digital también, ¿no? Sí. Porque los chicos prácticamente pasaron las clases sin ni siquiera pasar virtualmente, a no ser que estaban en la ciudad de San Borja, que sí les dieron oportunidad de algunas redes, de internet, de darle, pero en el área rural, ¿cómo estuvo? Estuvo bien grave, le cuento, porque así como usted dice, la señal no es buena por allá, ahí en donde nosotros estamos, imagínense más allá, donde las otras comunidades. A veces donde más agarraba señal, ahí se juntaban 3, 4 niños y ahí pasaban su clase virtual, pero pues los demás se han perjudicado harto, pero de ahí de esa forma han pasado de grado, ¿no? Pero no es, pues como se dice, no es algo legal, ¿no? Y bueno, pues harto nos ha afectado, sí. Y yo siento que hay muchos desafíos que tenemos que seguir como mujeres, siento que hay un trabajo bastante que trabajar, pero tampoco solas no los podemos hacer. Por eso esta complementación, cuando hablamos de los cuidados y de las masculinidades asertivas, que eso debe ir en conjunto, ¿no, Gonzalo? No, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo que hay que hacerlo de todos los días, desde la casa, con los niños, con las niñas, a través de la educación, a través de una mejor salud. O sea, es un desafío enorme prevenir la violencia, por ejemplo, contra la mujer, que hay tanto feminicidio, ¿no? Y eso pasa por el tema educativo, ¿no? Y el tema educativo es así central y estamos muy atrasados en Bolivia. Sí. Porque, y tiene que ver con la economía informal, ¿no? La economía informal no te exige educación, que no, si tú en cambio, digamos, en países desarrollados, cuando crecieron mejor o tuvieron mejor desarrollo, hicieron que la población económicamente activa, o sea, la gente llegara de trabajar para que tenga una mejor situación, se iba a la ciudad, pero se iba a la ciudad a las fábricas, se iba a la ciudad a las empresas, se iba a la manufactura, donde el nivel educativo era un poquito más alto y te permitía, digamos, aumentar la productividad media de la economía, o sea, hacer más rápido y mejor las cosas. ¿Qué ha pasado con este modelo? Hemos trasladado en estos años la población del campo a las ciudades, pero a un sector de menor productividad, que es el sector informal. Y en el sector informal no hay premio a la educación. ¿Qué es el premio a la educación? Cuando tú te educas hasta el bachiller o haces un curso técnico o alguna cosa, y el mercado te reconoce eso. Ah, qué bien, te pago más porque estás mejor, ¿no? En cambio, en el área rural y en el urbano informal, estudiar no sirve de nada, porque el mercado no te lo reconoce. Y eso es gravísimo.
Lo que está pasando ahora, ¿no? Pero quizá en otro podcast lo vamos a tocar, el tema del desempleo en los jóvenes, ¿no? Sí. Que realmente creo que estudiar, muchos le dicen, mejor ya no estudio, me dedico a la carrera técnica o a hacer algo, ¿no? Y realmente, exacto, al comercio, como dice Liz. Pero realmente con esta economía, y otro de los temas que quería también tocarlo es, por ejemplo, muchas de las mujeres también de la economía informal, como de Lisa Tamay y todo ella hablando, ellas, por ejemplo, directamente se van a la China a traer su mercadería. ¿Cómo eso les ayuda a ellos, o es que estamos, porque se escuchó por un momento que íbamos a tener todos felices, no sobre todo los comerciantes de este rubro, de tener el banco de yens y todo en su economía informal, porque al final es una economía informal, ¿no? Bueno, digamos, sí puede ayudar un poco, ¿no? Pero no todo el comercio con la China, ¿no? Exacto. Entonces, parte viene de la China, sin duda alguna. Y eso puede ayudar, pero habrá que ver si los que te venden en la China quieres que les pagues en yuanes. Ya. Tal vez en la China te pueden decir, mire señor, muy buenos sus yuanes, pero yo necesito comprar cosas para producir este lápiz. En la China esta gomita viene de Estados Unidos o viene de España, y yo pago esto en dólares. Entonces me tiene que pagar parte en dólares también, ¿no? O los exportadores nuestros van a recibir en yuanes. Entonces, con yuanes no puedes hacer varias cosas, ¿no? O sea, te quieres ir de luna de miel a Puno y lleva yuanes y no te van a aceptar. Entonces, o vas a querer ir a otro lugar y los yuanes no sirven. Entonces, sirve para el comercio bilateral. Y el otro problema que tienes es que Bolivia tiene un déficit comercial con los chinos. ¿Qué significa? Es que le vendemos menos y compramos más de ellos, ¿no? Entonces tú tienes una diferencia y digamos todo el fin de año tienes una diferencia que en promedio son como, y ya en yuanes, digamos 10.000 millones de yuanes de déficit tienes todos los años. O sea, significa que los bolivianos al final del año, si es que el banco viene y todo funciona, vamos a decir a los chinos, si saben que hemos vendido tal cantidad, pero les debemos 10.000 millones de yuanes. ¿De dónde vas a sacar los yuanes? Entonces, hay dos alternativas. Uno, que vayas al mercado de las monedas afuera y quieres comprar yuanes para pagarse a los chinos, pero en los mercados de monedas, ¿con qué compras yuanes? Con dólares. O vas a tener que ir al banco chino y decir, señores chinos, mire, este año tengo déficit, o sea, le he comprado mucho más a usted que yo le he vendido, tengo un déficit de 10.000 yuanes, présteme plata para que yo le pague, ¿no? Entonces, la deuda bilateral con los chinos va a tender a aumentar. Entonces no es una solución integral, ayuda para ciertos grupos, para ciertos sectores, pero los tintes, por ejemplo, que usa Lisset, ¿no es cierto? Seguramente no vienen de la China, algunos vienen de Alemania, otros vienen de Argentina. Exacto. Y eso no pagas con yuanes, ¿no? ¿Sí? O pagas con yuanes. Justamente creo que de eso se trata ahora, ¿no? Y también lo que tú hablaste realmente, nos contaba también Ana que la empresa china estaba haciendo la carretera justamente Yucumo-San Borja y San Borja San Ignacio de Mojos, ¿no? Sí. Y les dejó estragos y todo, ¿no? Sí. O sea, todo lo que es la parte de su economía de ellos, que también de sus hortalizas les dejó toda una contaminación y acabaron muchos ahí, pero al final les dejaron y se fueron, ¿no? Aunque al principio les ofrecieron unos pozos con un poco de pescado o algo así del lugar, pero no hubo. Entonces realmente creo que en nuestra economía a veces también, por un lado, no se dan cuenta que a la economía está afectando tanto el mercurio o los químicos que están usando al hacer la carretera y esos desechos que están botando, quedan en el área rural y baja la productividad, baja su economía de ellos, porque al final ellos viven, si se inundaron, porque se quemaron sus 20 hectáreas, por ejemplo, de cacao, entonces como que ya tienen un problema, encima la contaminación, encima la inundación, realmente siento que es como... Dice Gonzalo, es una lucha bastante al extremo, ¿no? De la pobreza que vive las mujeres del área rural, ¿no? Definitivamente, es muy, muy duro. Ellas no pueden contar más que nada. Ana, sí, cuéntanos, bien. Por favor. En sí no ha afectado harto. Tanto, hemos empezado con la sequía, no ha afectado harto la sequía.
a las plantas, hortalizas, no se nos han dado como en sí tenía que darse. Y luego ya vino el incendio, se quemaron, como dice aquí la doctora, ella tiene conocimiento, las plantas de chocolate, de jipijapa, porque hay una comunidad que sí se dedica al tejido de la jipijapa también, se la ha quemado. La artesanía, ¿no? Sí, Que pueden ser sombreros y todo eso. Compañeros indígenas, sus chacos, los plátanos, guineos, las cañas, igual al sector campesino, caña. En sí ha habido harta pérdida y sí hemos sentido harto porque incluso ahorita en esta temporada no hay que sacar a la venta. Estamos esperando nomás que todo se normalice porque si nos atacó el incendio ahora no está atacando la agua también, así claro. Que lo que esperábamos que ya vaya creciendo otra vez no va a haber. Claro. Y pues, ya harto estamos sintiendo. Y el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Sí, ahí está justamente el problema de que el modelo que tenemos es extractivista, porque ese exceso de lluvia o sequía están conectados a los incendios. ¿Por qué hacen incendios? Para limpiar la tierra más barato, ¿no es cierto? Sí. Porque en vez de estar, digamos, cortando, metes fuego y se acabó eso. Es que San Borja se caracteriza por ser ganadero, y de claro. Que van quemando son para los pastizales, ¿no? Desde ahí las empresas ganaderas. Claro, y ahí se les va la mano. Entonces, sí, desde ahí empezó y entonces afectó a la comunidad. Claro, y lo que ocurre es que produce un fenómeno muy interesante que es, y dramático, ¿no? ¿Por qué llueve mucho o llueve poco en ciertos lugares? Es porque matamos los ríos de las nubes, los ríos de los que se llaman las nubes voladoras, porque el Amazonia suelta, o sea, primero trae agua del mar, ¿no? Del Atlántico, la sube al cielo. Eso se alimenta también de la humedad que sale de los bosques. Esa humedad que sube de los bosques, arriba de nuestras cabezas, hace como unas carreteras de nubes. Y esas carreteras de nubes llegan hasta acá, hasta el occidente, ¿no? Entonces, si tú cortas esas carreteras, ¿y cómo funcionan las carreteras? Por la humedad de los bosques. Entonces sube esto arriba y entonces la nube pasa, ¿no ves? Sin problema, como si tuviera una carretera. Si tú sacas el bosque, es como si cortaras la carretera. Por lo tanto, la nube ya no viene. Aquí tenemos sequía y aquí exceso de lluvias, ¿no? Y eso es el modelo primario exportador que basa en estas extensiones grandes y que obviamente afecta a las poblaciones indígenas. Sí, seguro en nuestros próximos podcasts vamos a tomar este tema muy fuertemente por todo lo que está pasando, las inundaciones en Cobija, pero que a la vez está afectando a la economía. A la economía informal duramente está afectando esto, el extractivismo, que lo vemos como una manera en que realmente está naturalizado. Por ejemplo, allá el Consejo de Chimanes vendieron una empresa justamente china para que saquen las maderas, ¿no? Y no hay una ley que nada se reportó absolutamente, y en el lado de Cobija, frontera con Brasil y Perú, van sacando los árboles porque ni siquiera tenemos nuestro hito bien, porque hemos sobrevolado con los del Defensor del Pueblo. Bueno, pues eso, si imaginas, ahora yo digo, eso lo hemos hecho hace como unos 12 años atrás. Entonces ya se veía tan despoblado el lado del departamento de Pando, pero esto se sigue avanzando, ¿no? Entonces vivimos en un modelo también extractivismo que afecta a nuestra economía de vivir, sobre todo del área rural, indígena, pero esto es como una cadena, ¿no? Como una cadena, porque si el campo no produce mucha papa, o es año que no va a ser papa, el año pasado me indicaban que la arroba de papa llegó a costar más de 100 bolivianos, ¿no? Entonces es como una cadena. Siento que eso, cuando falla nuestro medio ambiente y la mujer tiene que producir, ya no hay más cosecha, no hay más papa, la helada, la lluvia, entonces es una cadena productiva que afecta, al final no tienes nada de productos. Como decía Ana, que este año no van a tener nada que sacar, ¿no? En San Borja, ¿ustedes utilizan más, digamos, producen sus propios alimentos o viene mucho de Brasil? Lo que nosotros producimos mayormente son pues plátano, maíz, arroz, pero sí también llega de Santa Cruz, llega de la Argentina el arroz, azúcar, el aceite.
es lo que... De la harina, por ejemplo, que La hacen... harina. La harina es... Sí, claro, el problema de la harina por ejemplo, es muy grave, ¿no? Sí. Porque cada 10 panes que comemos, 7 son hechos con harina argentina subvencionada. Sí, eso Es verdad. y ahora está subiendo también grave. Claro, y está entonces subiendo. ahora como no hay dólares, la harina se vuelve cara y pues perjudica a los productores, ¿no? Sí, ¿Qué opinas de eso, Liz? Ay, no, porque es muy lamentable la situación que está viendo de este sentido. Incluso hace ver que ese mapa incluso quebró, ya quebró, no hay, entonces está afectando duramente el clima y muchas situaciones más, está afectando bastante a nuestra economía alimenticia, ¿no? Y como decía Liz, que creo que también es otro tema que no hemos visto, porque ahorita estamos hablando del lado de la oferta, ¿no? Exacto. El lado de la demanda, pues la gente comienza a ahorrar, ¿no? Es decir, antes tú seguramente una persona iba a tu establecimiento, a tu emprendimiento, se hacía las uñas, se lavaba el pelo, se lo cortaba, hacía, digamos, masaje, pintura, y porque, digamos, tenía. En cambio ahora, con esta escasez, dice, no, a ver, voy a hacer una sola cosa, o 2 cosas como máximo. Entonces eso hace que estos emprendimientos tengan dificultades, ¿no? Sí, siento que realmente con todas esas cosas que vemos tenemos un desafío mucho para seguir adelante a través de Chobosca también Mistura y realmente pues muy agradecido Gonzalo de esta vodka y también Liz y Ana porque estamos diversos, hay expertos en la temática de economía, con su enseñanza y todo académico y siento que también desde nuestra mirada y experiencia del trabajo de Secasen que estamos llevando adelante y también Liz desde su propia experiencia, ¿no? Dinos, Liz. Sí, realmente sí, es un poco duro, ¿no? Nosotros también como estilistas empezamos a estudiar, como dice acá, es bastante el estudiar, debería haber muchos centros donde nos puedan actualizar en situaciones, hacer movimientos, a ser más activos, ¿no? A ver cómo la situación, porque nosotros también estudiamos, nos actualizamos para tener las nuevas tendencias, modas. Entonces es una actualización y no es nada barata, ¿no? Porque el ser estilista o actualizarse es un poco muy caro, ¿no? Porque también vienen profesionales de otros lados, de otros países a actualizarnos. Nosotros tenemos que ir mayormente, los que somos de La Paz, Oruro, vamos siempre a lugares cálidos como ser Santa Cruz, Cochabamba, porque las personas extranjeras que vienen a capacitarnos no toleran mucho nuestro ambiente. Nosotros no es muy frío para ellos, entonces también nos salen caros las actualizaciones. Es un poco de todo este movimiento que hay. Y Ana, ¿qué nos dices ya para ya despedirnos de este tema? ¿Qué nos podrías compartir de tu experiencia, de esta economía, que día a día lo vives en el área rural como mujer campesina de la comunidad de Villa González? Es algo muy triste, ¿no? Que cada día, como se dice, ¿no? Que los productos estén subiendo y nosotros hayamos perdido también en la quema y no tengamos también para, sobre todo, sustentarnos nosotros mismos, ¿no? Tenemos que comprarlo ya caro porque en sí entran de otros lados y por ejemplo, un racimo de plátano está a 30, 40 bolivianos. Y los comerciantes compran un racimo y un plátano lo venden a un boliviano. Así están ahorita. ¿Y en un racimo vienen cuántos más o menos? En un racimo vendrán pues como unos 50, 80 plátanos. Sí, en un racimo. Y sí, es muy triste y sentimos harto nosotros. Hemos sentido harto con estas pérdidas de las quemas, del cambio climático, ¿no? Como se dice. Y espero pues, que haya alguna solución, ¿no? Aparte de nuestro gobierno aquí, haga llegar las ayudas, ¿no? Porque como campesinos, indígenas, que hemos perdido, hasta ahora no nos ha llegado. No nos ha llegado y nos gustaría que por lo menos nos ayuden con semillas, ¿no? Para que nosotros volvamos a sembrar, sigamos nosotros nuestros cultivos de esa forma, ¿no? Pedirles que nos colaboren para que nosotros como campesinos lleguemos a cultivarnos para que así podamos sustentarnos nosotros y también sustentar a los demás, ¿no? Sí, realmente yo siento que la labor de la mujer no acaba ahí, ¿no? Seguimos preocupados siempre por los hijos, por la familia y por todas las cosas. Siento que ahora
todo esto va con todo lo que se ve en nuestro panorama, en este contexto de nuestro país, se nos vienen momentos difíciles, pero también a la vez para las mujeres, como siempre, en todos los momentos hay un desafío y retos, ¿no? Sí. Que vamos a seguir yendo. Siento que esos desafíos y retos es un momento en el que no va a ser inmediato la solución. Siento que va a ser un camino largo que tenemos que recorrerla, Sí. pero tenemos que ir con ese esfuerzo y trabajo, y esperemos realmente que tenemos esa esperanza. Es lo último que podemos perder, siento que es la esperanza en que esta situación de nuestro país, más pensar en la política, que quizá deberíamos pensar en reactivar nuestra economía urgentemente, ¿no? Pensar en eso para que podamos salir adelante, y pensar en las mujeres rurales, indígenas, y en las mujeres que están migrando como a raíz de esta situación del extractivismo, cambios climáticos y serias situaciones que ellas tienen. Y eso está haciendo cada vez que la ciudad también veamos viendo más, incluso se está llevando a la delincuencia, se está llevando a infinidades de cosas, una cosa lleva a otra y a otra, como nosotros lo tratamos en ese caso en las violencias entrecruzadas, ¿no? Porque una violencia lleva a otra y a otra. Entonces esperemos que esto podamos ver ya con una solución, pero quizás no inmediato, pero también está nuestro actuar de nosotros, ¿no? Nuestra acción, de tomar a veces decisiones, porque a veces quizá el ser pasivos también nos está llevando, ¿no? Que tenemos que llevar de una manera, y siento que un rol muy importante nos toca también con la nueva generación, con nuestros gestores estudiantiles o los jóvenes de las comunidades, ¿no? Que tienen mucha esperanza y sueño, pero a veces esto se les va quitando. Y siento que para eso comparto contigo, Gonzalo, que la educación es vital para que podamos salir adelante. Ya para terminar, Gonzalo, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, primero, un enorme placer estar aquí con Ana y con Lisette. Aprendo mucho. Yo creo en los emprendedores, ¿no? Los economistas miramos de afuera, pero los que están haciendo economía son ustedes, ¿no? Nosotros estamos mirando de afuera y ahí hay un enorme potencial, ¿no? Ahora, yo creo que una de las cosas que tú mencionabas, y también lo dijo Ana y Lisette, es que tenemos que colocar una visión de género a la política económica y a la política social, que es clave, y eso debería ser una tarea de todos, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es la visión machista o de hombre, si quieres, de la política económica? Es cómo genera su propio excedente. Entonces, un hombre sale todos los días, trabaja, y en un mes recién provee, ¿no? O sea, trabaja, y si tiene un trabajo formal, por ejemplo, trabaja y al fin de mes, digamos, ayuda a la familia. Ustedes saben eso, que en la perspectiva de mujer no existe. Esto es todos los días y no hay forma de que no lo hagas, porque si no la familia no sobrevive, ¿no? Sí. Entonces, esa urgencia que las mujeres saben muy bien y que han trabajado en el día a día, si la pudieras trasladar a las decisiones de política económica y social, sería mucho mejor. O sea que no, porque eso si no te dicen, no, el proyecto va a durar 3 años, 1 año, 6 meses, pero yo necesito las semillas mañana, yo necesito las importaciones de tintes hoy día. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes que ahora está es la feminización de la política económica, que significa colocar urgencia, y la urgencia que las mujeres todos los días tienen en el hogar. O sea, hay que proveer a la economía boliviana de la misma manera que proveen las mujeres el hogar, todos los días. Y no que pasen 30 días o que no, o sea, que es muy lento. A eso yo creo que se llaman las políticas sociales de shock. Reducir los tiempos para que hayan resultados, ¿no? Y que tengan que ver con igualdad, con oportunidades, con educación, con salud, y con todo lo que se necesita, ¿no? Me encanta mucho con lo que cerraste, Gonzalo, porque las mujeres día a día pues estamos solucionando, cada día vivimos en eso, ¿no? Que si la guagua está llorando hay que ir a comprar la leche y no vamos a esperar el mes que viene para que, sino como que en nuestra economía vamos calculando, ¿no? Para qué nos va a alcanzar, qué va a pasar, pero también hay cosas que nos sacan de la esfera de nuestra economía, ¿no? Cuando hay una urgencia, una enfermedad, o en el campo cuando hay una inundación, cuando hay una, no sé, en el caso cuando no llegan ¿no? Todas tus herramientas de trabajo, ¿no? Los tintes y todo lo demás, entonces, ¿qué haces?
tenemos que actuar. Y me parece muy importante en que en nuestra economía deberíamos poner lo mismo, ¿no? El de vivir día a día, que desafíos constantes, ¿no? Como que este crédito es para esto, este crédito es como que realmente este es crédito que últimamente se ve todas las discusiones en el Poder Legislativo, ¿no? Entonces tú dices realmente, creo que hay cosas tan importantes que está el pueblo está como un sándwich en el medio, pienso, que luchando día a día, especialmente las mujeres, ¿no? Como que luchando mientras el resto están también, ¿no? Nos alegramos mucho que hay mujeres que están en el escenario político, mujeres como dirigentes y todo lo demás, pero que también van defendiendo ciertos grupos, ¿no? Pero que no están pensando en las mujeres campesinas a las que representan, a las mujeres indígenas a las que representan, a las mujeres de ciertos distritos que nos representan, no. Entonces siento que es momento de que, lo que tú dices, Gonzalo, quizá pensar en esta economía, de darle esta mirada de género, darle una mirada de que necesitamos día a día, ¿no? Entonces, el tema de salud nomás es otro tema que... Necesitamos resultados, ¿no? Exacto, impactos y resultados, como hablamos en el mundo de las ONGs, ¿no? Sí tenemos resultados, pero es eso lo que trabajamos. Pero seguro que vamos trabajando, pero para ello tenemos que cambiar, ¿no? Siento que debemos empezar nosotros, sentarnos y empezar desde nuestra comunidad, desde nuestra familia, desde donde estamos, actuar para que este cambio empiece, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Hacemos la despedida, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, agradecemos a cada uno y la despedida. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo, por este espacio que nos diste. Muchas gracias, Liz. Bueno, pues realmente compartir tu experiencia de trabajo realmente es... Sé que tu trabajo es muy duro hasta sábados y domingos. Y también, Ana, realmente, Ana, el trabajo conozco a tu comunidad, fui varias veces, así que las comunidades de ahí, a veces en época de lluvia hay que poner maderitas, a veces ni siquiera se puede salir en época de lluvia, ni hablar, es quedarse atragantadas y ni siquiera venden, como alguien me decía, vuestros chocolates venden a precio de gallina muerta, como me lo decían algunas mujeres. Pero esto debe ser el principio de una... realmente de actuar, ¿no? Para tener resultados, porque si no vamos a actuar tampoco, solo es como una mirada y de decir, bueno, nos quedamos, pero estamos protestando, pero bueno, estamos ahí. Pero esta conversación nos va a servir quizá mucho para dar los piecitos poco a poco adelante. Muchas gracias, Lisette, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Pati, por invitarnos más bien, y a Vodka también, esperemos que por este medio también nos puedan escuchar, ¿no? Y hacernos sentir un poco de las necesidades y las cosas que están habiendo también. A ti las gracias.